Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Estamos bendecidos y agradecidos por estar otro día en la casa de Dios, para que escuche nuestras oraciones y nuestras peticiones, bendito Padre, que tú eres bueno, grande y misericordioso. Señor, como dice tu palabra en 4, 6 y 7, dice, por nada estéis afainaos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Buenas tardes, hermanos. Como dice su palabra, donde hay 2 o 3 unidos en su nombre, ahí estoy yo. ¿Verdad? Qué privilegio de estar aquí esta tarde, Padre, para que escuches nuestros ruegos, nuestras súplicas, Padre. Porque sabemos que todos necesitamos de ti y para ti no hay nada imposible, Padre. Todos los que están aquí presentes y ausentes, Padre, estamos necesitados ahorita, Padre, por las cosas que están pasando por fuera, Padre Santo. En tu nombre pedimos que nos cuides, nos protejas y nos guardes de todo mal y todo peligro, Padre. Porque ahorita lo que está pasando, nos estamos deprimiendo, nos estamos angustiando y todo, Padre. Pero no ponemos la confianza en ti, totalmente en ti, porque tú tienes todo bajo control, Padre. Porque nosotros como humanos fallamos, Padre, pero sabemos que tú eres el hombre perfecto, bueno, y tuviste gracia, Padre, con nosotros, aunque nosotros no lo merecíamos, Padre. Diste tu vida en la cruz por nosotros, Padre. ¿Cómo no estar agradecidos, Padre, con todo lo que nos das, todo lo que tenemos, Padre? Que todo viene de ti, bendito Padre, y por todos los que estamos aquí presentes, Padre. Gracias por cuidar y guardar a nuestras familias, Padre, que tú eres el Todopoderoso y para ti estamos abiertos para hablar contigo, tener una conversación contigo, Padre, que no estamos solos, tú no nos desamparas, Padre. Nosotros, Padre, en este mundo salimos y nos perdemos y luego cuando estamos angustiados venimos y te buscamos, nomás en tribulaciones, Padre. Pero en verdad te tenemos que buscar de día y de noche, Padre. Como dice tu palabra, orar sin cesar. Estamos perdidos sin ti, Padre. Señor, yo no cuento en la suerte, yo cuento contigo, Padre, porque tú eres el Todopoderoso, bendito Padre. Y tus palabras lo dicen todo, Padre. Tu santa palabra que dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14, 6, Padre. Gracias, bendito Padre. En esta tarde estamos pidiendo oración, Padre, por el sobrino de Ofelia, Padre. José Antonio Núñez, le encontraron diabetes, Padre. Conocemos que tú eres el doctor de doctores, Padre, y contigo tenemos todo, Padre, porque tú, por tus palabras, Padre, por los latigazos que te dieron, Padre, fuimos sanados y por la sangre que diste sobre la cruz, fuimos curados, Padre. Tu sangre preciosa, Padre, que por nosotros diste tu vida, Padre, aunque no lo merecíamos, Padre. Estamos agradecidos con todo lo que has hecho con nosotros, Padre. Todos estamos aquí en tu presencia, Padre, para estar en paz, porque todo lo que está pasando, estamos angustiados. Señor, lleva todas esas angustias y como este hermano José, Padre, tráele paz, porque cuando nos encuentran algo, Señor, nos angustiamos, Padre, pero tú tienes sobre todo control sobre nuestros cuerpos, Padre, porque tú eres el doctor de doctores. Señor, todo lo que tenemos que hacer es buscarte, Padre, porque tú estás ahí, Padre, que tú nos cuidas y nos proteges. Gracias, Padre, gracias en tu nombre, bendito Padre. También te pido por la familia Nevares, Padre, por la hermana del pastor, Padre, por consuelo y fortaleza, Padre. Conocemos que su hermana está pasando por un tiempo, por lo que le pasó a su hijo, Padre, pero ponemos las manos sobre ellos, Padre, para que nos escuches nuestra súplica, Padre, y rogamos que escuches
nuestra oración para que los consueles y les des fortaleza. Porque tú eres el Todopoderoso y para ti no hay nada imposible, bendito Padre. Que tú eres el Todopoderoso, el Omnipotente, para ti no hay nada imposible, bendito Padre. Conocemos tus maravillas y tus obras, Padre, que haces en nosotros todos los días, Padre. Y estamos aquí por tu misericordia, Padre, porque nos traes a tu casa, Padre, que estamos aquí reunidos como hermanos. Ahora que necesitamos más tu palabra, Padre, escuchar más tu voz, Padre, poner nuestro oído hacia ti y a escuchar tu palabra, Padre. Señor, cuida nuestras súplicas, Padre. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, Padre. Como dice tu palabra, que penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Padre. Y sabemos que disciernes las decisiones y las intenciones de nuestros corazones. Antes que nosotros pedimos una petición, tú ya la conoces, Padre. Pero tú quieres que nosotros abremos nuestro corazón a ti, Padre. Y estamos aquí, Señor, y todos los que están afuera viendo, Padre Santo, les pido que les des consuelo y les des paz, Padre, durante todo este tiempo, bendito Padre. Porque tú eres el Todopoderoso, diste tu vida por nosotros y por tu sangre preciosa fuimos curados. Aunque nosotros tenemos dolencias, aunque nuestros cuerpos en veces nos falla, Padre, pero ponemos la palabra en ti, bendito Padre, Señor, y cantamos tus canciones, Padre, así como David cantaba, Padre, con alegría que venía ante ti, que él estaba gozado, Padre, que nos gocemos ante tu presencia, bendito Padre, como dice tu palabra. No estés, los que están trabajados y cansados, que vengan a mí. Señor, en tu nombre sabemos que en este tiempo, Padre, los jóvenes están pasando por un tiempo difícil, Padre, porque no están yendo a la escuela, no están yendo con sus amigos, Padre. Señor, tócales el corazón para que cambien ese corazón de piedra y lo conviertas en carne, para que sientan ese amor que tienes tú para ellos y ellos para ti, Padre. Señor, sabemos que sin ese amor que tenemos para el prójimo no lo tenemos, Padre, pues nada hacemos, Padre. Tú quieres que estemos unidos en estos tiempos de angustia, tiempos de dolores. Estamos en tu presencia, Padre, y caminaremos en presencia tuya, Padre. Señor, y clamamos tu voz con voz fuerte para que nos escuches, que tu palabra tiene poder, que tú eres el Todopoderoso y que para ti no hay nada imposible, porque tu palabra es viva. Estamos bendecidos, Padre. Gracias. Gracias, agradecidos por todo lo que hiciste por nosotros en esa cruz, Padre, porque moriste como un cordero que no abrió la boca, Padre. Gracias, Padre, en tu nombre, bendito Padre. ¿Cómo puedo estar privilegiado para estar aquí en tu presencia, Padre Santo? Y ante tu nombre estamos abiertos y todo lo que tenemos, Señor, te lo dejamos a ti, porque lo que cargamos se pone pesado, Padre, ante nosotros, pero para ti, tú nos descargas ese cargo pesado que estamos cargando, porque estamos en tu presencia, Padre. Gracias, gracias, bendito Padre. Regocijados en el Señor siempre, como dice tu palabra, ¿verdad? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, como dice tu palabra en Filipenses 4:1, ¿verdad? Que estamos aquí, Padre, no porque nosotros queramos estar, pero porque tu misericordia nos trae a este lugar, porque nosotros conocemos lo bueno que eres, Padre Santo. Señor, y para estos jóvenes, Padre, Señor, que están pasando depresión,
que están pasando angustias, Padre, porque están en casa, Padre, y no hayan qué hacer. En tu nombre, Padre, dales consuelo y dale paz en su corazón, Padre. Ábreles el corazón para que ellos se abran a ti y que tú seas la persona para ellos, Padre, porque estamos perdidos sin ti, Padre. Señor, a todos los niños, Padre, porque en este tiempo también están deprimidos, Padre. Señor, esperamos que tú, como dices, que el reino de los cielos son de los niños, Padre. Y para ti, Señor, cuídalos y protégelos, Padre. Sabemos que nosotros les fallamos a nuestros hijos, Padre, pero tú estás al lado de ellos, Padre. Señor, que nuestra casa esté abierta y como dice tu palabra, que yo y mi casa serviremos a Jehová con las manos abiertas, como dice Josué 24:15, Padre. Señor, tenemos batallas con nuestras vidas, pero contigo, Padre, esa batalla la podemos vencer si confiamos en ti, tenemos fe en ti, Padre, porque todo lo que tienes para nosotros es bueno, muy bueno, Padre. Estamos bendecidos y no me canso de decir que estamos bendecidos, porque cada día, cada mañana que nos levantamos y abrimos nuestros ojos, Padre, y respiramos, como dice tu palabra, alabemos al Señor porque podemos respirar otro día. Y gracias, Padre, porque tú diste luz este día, Padre, y diste un día suavecito, Padre, así como pasa el Espíritu, Padre. Pon tu Espíritu sobre nosotros, Padre, que caiga en este lugar, Padre. Cúbrenos todos, cúbrenos, Padre. En tu nombre, Padre, que caiga tu gloria sobre nosotros, porque todo el honor y toda la gloria es tuya, Padre Santo. Gracias, bendito Padre, porque todo lo que tenemos es tuyo, Padre, porque todo lo trabajado y lo que sé, todos los días que me levanto, hay que agradecerte y honrarte y alabarte. Gracias, mi Padre, gracias, Padre, porque todos estamos bendecidos, Padre, aunque no me canso de decir gracias, gracias, porque yo entré a esas puertas con acción de gracias para alabarte y para adorarte, Señor, porque estamos otro día más vivos y despiertos, Padre. Abre nuestros ojos, Padre, guíanos al camino ese angostito, Padre, porque el ancho nos lleva al mundo y no nos lleva nada bueno, Padre, pero tu palabra es buena. Señor, escucha nuestras intenciones y nuestros corazones, Padre, de nuestras peticiones, porque todos los de aquí presentes, Padre, y los que están allá afuera, Padre, tenemos peticiones, tenemos nuestros corazones y las detenemos, Padre, donde te las podemos dejar a ti, porque tú estás listo para escucharnos, tener una conversación contigo, Padre. Señor, tener esa amistad, esa relación contigo, Padre, es algo amoroso, Señor, que no hay nada inexplicable, Padre, porque nosotros estamos aquí por tu misericordia, Padre bendito, en tu nombre, Señor, y no por buenas obras vamos a ser salvos, Padre, como dice tu palabra en Tito 3:5, Padre, pero estar con tu misericordia, Padre, que tú nos traes a la luz, Padre, y este día que vamos a tener nuestras clases, Padre, Señor, que abremos nuestros corazones para escudriñar tu palabra, Señor, que nos penetre en nuestro corazón, Padre, para que nosotros vayamos gozosos de aquí y vayamos y hablamos a todos nuestros familiares que estamos bendecidos. Y Señor, todos los que no te conocen, Padre, todos los que se están perdiendo, Padre, Señor, están esperando porque tú viniste a buscar y a salvar a todo lo que se había perdido, como dice tu palabra, Padre, como en Lucas 119:10, Padre. Santos,
que seas lámpara a nuestros pies diarios, Padre, que no nos trompecemos, Padre, que estemos en buenos caminos contigo. Caminaré en presencia tuya, Padre. Escucha mi voz suplicante, Padre. Señor, que pones tu oído, nuestro ruego, Padre, que tú escuchas nuestra súplica, Padre Santo. Bendito eres, Padre, ante todos nosotros, Padre, porque tu palabra es poderosa. Tú eres omnipotente y omnipresente. Tú eres el Todopoderoso. Para ti todo está bajo control. Señor, tú haces las tempestades que caen. Señor, tú nos quitas nuestras angustias, nuestras enfermedades. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en ti, Padre. Señor, y hablar contigo diariamente y pedir y rogar y abrir nuestros oídos a tu palabra, Padre. Que nosotros estamos aquí ante ti, ante tu presencia, Padre, este día y todos los días de ahora adelante, porque como dice tu palabra, Padre, que nosotros, nuestra vida es Cristo, Señor, y morir es ganancia. Señor, a todos los creyentes, Padre, conocemos esa palabra, que tú eres el Todopoderoso, Padre, que tu palabra tiene poder y que nos trae tranquilidad en nuestras familias, Padre, porque nuestros hijos están perdidos, Padre, Señor, en el mundo, que se van y se distraen, pero no conocen tu palabra, Padre. Que vengan a tu palabra, ni escuchen, ni abren su corazón, y que tú tienes todas respuestas, Señor, y esas respuestas son buenas, Señor, que tú eres el que nos das la vida a través de todo lo que pasamos y todo que te fallamos, Padre. Tú todavía no nos desamparas. Conocemos que tú eres bueno, Señor, porque tu palabra lo dice. Y nuestras oraciones, Padre, son numerosas, pero tú escuchas a cualquier persona que la suplica así ante de ti, Padre, porque tu palabra es buena, Padre. Señor, en tu nombre, Señor, abre esos caminos, Padre, para que brilles esa luz enfrente de nosotros y abre nuestros ojos para ver las cosas como las quieres ver, Padre, porque nosotros estamos ciegos, Señor, nos trompezamos, nos caemos, pero tú nos levantas después que nos caemos, Padre, porque tú conoces nuestros corazones, Señor, y gracias, Padre, porque haces maravillas entre todos nosotros, Padre. Todo lo que tenemos es suerte. No es por suerte, es por tus obras, Padre Santo. Gracias, bendito Padre, en tu nombre estamos bendecidos y agradecidos. Gracias, en tu nombre, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos así a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios en los evangelios sinópticos. Vamos a empezar ahí en Mateo capítulo 2. La semana pasada estuvimos hablando acerca
del nacimiento del Señor Jesús. Hablamos de qué manera los ángeles habían aparecido a los pastores y cómo ellos habían venido a adorar al Señor que había nacido. Hablamos también de qué manera los magos o los sabios que venían de Oriente habían venido también a adorar al Señor. De qué manera ellos habían venido hasta donde estaba Herodes, el gobernador de la tierra de Judea, y cómo habían preguntado, cómo habían inquirido y habían descubierto que de acuerdo a las Escrituras el Señor, el Mesías, debía de nacer en la tierra de Belén. Herodes les había dicho que fueran, que investigaran dónde estaba y que vinieran entonces y regresaran otra vez a donde él estaba para que él pudiera ir también a adorarle. Hablamos de qué manera Herodes era un hombre que quitaba los peligros, que aquellas personas que él sentía que había peligro, él las quitaba del camino. Entonces entendemos que realmente no había la intención en Herodes de ir a adorar al rey de los judíos, sino que él veía que había un peligro ahí y de alguna manera él pensaba eliminar a aquel niño. Ahí en Mateo capítulo 2, verso 12 dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces estos magos, estos sabios fueron avisados en sueños de que no regresaran a Herodes, entonces ellos regresaron por otro camino. Durante este tiempo, hermanos, si hay alguien que tiene alguna pregunta o algún comentario, algo que quieran hablar, si puede levantar la mano, por favor, porque por ahí está el micrófono para que tenga acceso a él. Del verso 13 en delante, mismo en Mateo capítulo 2, dice: después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y fue a Egipto. Entonces miramos que José también es avisado en sueños, también por un ángel, de que Herodes iba a buscar al niño para matarlo. Entonces José y María y el niño Jesús van a Egipto. Dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces miramos que Mateo va haciendo un recuento de las escrituras que se van cumpliendo en el camino y que de alguna manera van señalando, van enseñando que Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios. Él es el Mesías prometido y de qué manera las escrituras se van cumpliendo. El verso 16: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces él preguntó a los magos cuándo aconteció esto, y ahora que los magos no regresaron, él se ve burlado y entonces él decide matar a todos los niños menores de 2 años en la tierra de Belén y en sus alrededores. El verso 19 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y el verso 23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces miramos que las profecías se van cumpliendo y Mateo nos lleva
nos lleva a un récord de las profecías o las escrituras que se van cumpliendo. Aunque no nos da las escrituras, si tuviéramos tiempo pudiéramos ir a las escrituras a ver qué era lo que la palabra de Dios enseñaba acerca del Mesías, pero lo importante es que la profecía se va cumpliendo y que el Señor Jesucristo es el Mesías prometido desde el principio. Entonces, miramos que José, María y el niño regresan a Nazaret en la región de Galilea. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la niñez de Cristo? Miramos que hay algunas ideas en la tradición o hay algunas enseñanzas que la Iglesia Católica habla acerca de lo que acontece con el niño Jesús. Incluso creo que hay películas que presentan cosas que hizo el niño. Bueno, la palabra de Dios no nos enseña nada de eso. La palabra de Dios guarda silencio. Lo único que encontramos es ahí en Lucas capítulo. Hay muy poco sobre esto. Vamos a mirar Lucas capítulo 2, verso 40. Dice la palabra de Dios, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. No nos dice qué hacía, solamente que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y que la gracia de Dios estaba con él. Nazaret, hermanos, era una tierra cerca de las grandes rutas comerciales. Era un lugar bonito, pero era un lugar tranquilo. Aunque estaba cerca de las rutas comerciales, ninguna ruta importante comercial pasaba por ahí. Así es que de alguna manera Nazaret se encontraba fuera de las otras comunidades, era como una comunidad un poco apartada. Era una tierra que no había sido tan influenciada por los pensamientos helenistas, es decir, de los pensamientos griegos. Ustedes se recuerdan que la tradición, la enseñanza griega había cubierto la tierra, pero allí en Nazaret era una tierra donde la mayoría de las personas practicaban la religión judaica y la religión ortodoxa, es decir, creían en las escrituras, estudiaban las escrituras y no se habían dejado influenciar mucho por el pensamiento de los griegos. Entonces, esta es la razón por la que ser de Nazaret era considerado poco importante. La comunidad de Nazaret era considerada poco progresiva y era tenida en poco por otros. De ahí que Natanael después, cuando le dicen encontramos al Mesías y es de Nazaret, él dice, pero ¿puede acaso de Nazaret salir algo bueno? Porque consideraban las personas que Nazaret no podía salir algo bueno, era una tierra realmente sin importancia. Cuando Jesús tenía alrededor de unos 10 años, hermanos, sin embargo, en esta área, en esta región, y esto no está en la palabra de Dios, esto es solamente historia, en esta área hubo una rebelión, un levantamiento en contra de Roma, de tal manera que los romanos sofocaron esta revuelta y en esa misma región destruyeron una ciudad que se llama Séforis y crucificaron alrededor de 2,000 hombres en este tiempo. Entonces debe de haber sido una experiencia muy traumática o muy grande, muy llamativa, el mirar que 2,000 hombres fueron crucificados en aquella tierra. Se dice que a los lados del camino había cruces y hombres crucificados. Sin duda, hermanos, que esto impresionó la vida del joven Jesús.
de tal forma que cuando miramos sus enseñanzas, para él la palabra de la cruz está muy grabada en su mente, muy grabada en su corazón. De forma que él después dice, si alguno quiere venir en pos de mí, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquella cruz había quedado grabada en la mente del Señor y de alguna manera él sabía que un día él también iba a ser crucificado, porque para eso había venido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y la forma como eso iba a ser logrado era a través de una cruz. El Señor Jesús era observativo, él observaba las cosas que pasaban en la comunidad, de tal forma que eso lo podemos mirar en sus enseñanzas. Es decir, el sembrador salió a sembrar, y una tierra y una semilla cayó junto al camino, y otra cayó entre piedras, y otra cayó entre espinos. Él sabía todas estas cosas porque él desde pequeño había sido observativo, él miraba todas estas cosas. Era la tradición, hermanos, de los judíos que desde los 5 años, bueno, desde pequeños, usted se recuerda allá en Deuteronomio 6:4, que es un mandamiento que los padres debían de enseñar las escrituras a sus hijos. Desde pequeños, todo el tiempo. Era algo que los niños debían de estar continuamente aprendiendo, la palabra de Dios. Y ojalá que nosotros así seamos con nuestros hijos y que en todo tiempo hablemos la palabra de Dios. Pero bueno, esto era algo cultural en el tiempo del Señor Jesús también. Desde los 5 años los niños estudiaban en las sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? Hemos hablado de esto antes. Había solamente un templo que era en Jerusalén, y en los demás pueblos había sinagogas, que era una especie de templo donde se juntaban los judíos para estudiar la palabra de Dios. Entonces, desde los 5 años comenzaban los niños a estudiar en las sinagogas. Y a los 12 años era el tiempo cuando ellos eran considerados adultos y podían participar de los ritos y las ceremonias religiosas juntamente con los grandes, juntamente con los adultos. Entonces, es la razón por la que aquí encontramos un relato de cuando el Señor Jesús tiene 12 años, a partir del verso 41, allí en el capítulo 2 de Lucas. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Había algunas fiestas que todos tenían que participar y era muy importante que todos fueran a Jerusalén, al templo, para celebrar esta fiesta que era la Pascua. Dice: y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Se cree, hermanos, que en esta fiesta o en este tiempo debe de haber sido un grupo de alrededor de entre 60,000 y 100,000 personas que habían ido a Jerusalén. Entonces, cuando regresaban a sus tierras,
regresaban en grupos grandes de personas. Una porque pues, iban a la misma comunidad y otra también por motivos de seguridad, para evitar tener problemas en el camino con asaltantes o algo, regresaban juntos. Entonces, como era un grupo grande de personas que regresaba a su lugar, a Nazaret, ellos pensaban que el Señor Jesús había regresado con ellos, que iba en algún otro grupo de personas. Pero cuando iban en el camino, comienzan a indagar entre los parientes y los conocidos y se dan cuenta de que Jesús no se encuentra en ningún grupo. Y entonces regresan a Jerusalén para buscarlo. Y esto es algo muy importante. Dice la palabra de Dios que lo encontraron sentado en medio de los maestros de la ley. En las sinagogas cualquier persona podía enseñar, cualquier varón podía enseñar. Solamente se paraba. Y cuando se paraba, la persona que atendía en la sinagoga entendía que aquel hombre quería leer y quería dar una palabra acerca de la Escritura. Entonces le entregaban un libro, un rollo de la palabra de Dios. Y entonces aquel hombre leía la palabra de Dios y se sentaba. Y entonces todos los demás, sentados alrededor, escuchaban lo que aquel hombre tenía para decir. Pero cuando se encontraban en el templo, no eran cualquier persona la que se encontraban ahí, sino que eran los maestros de la ley, eran los doctores de la ley, la gente que conocía mejor las Escrituras. Y cuando llegan al templo, encuentran que Jesús se encuentra sentado en medio y a los doctores de la ley rodeándolo y haciendo preguntas y escuchando las respuestas que el Señor Jesús tiene para dar. Los doctores de la ley se encuentran maravillados, sorprendidos del conocimiento, del entendimiento que tiene este joven de 12 años sobre las Escrituras. Y María y José se sorprenden de mirar la forma como Jesús está respondiendo también a aquellos doctores de la ley. Le dice María: tu padre y yo te hemos estado buscando. En un sentido legal, José era padre de Jesús, legalmente era el padre de Jesús, pero realmente no era su padre. Y el Señor les dice: pero ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Sabía usted, hermano, que en el Antiguo Testamento, y hemos mencionado esto antes, realmente no se menciona mucho a Dios como Padre? A Dios no se menciona mucho como Padre, Él es Dios. Que el Señor Jesús haya hecho esta declaración aquí en los negocios de mi Padre, refiriéndose a Dios y diciendo que Dios es su Padre, nos habla mucho acerca del entendimiento que el Señor Jesús tenía acerca de su naturaleza, de su realidad y de su ministerio. Desde entonces Él ya entendía la relación que tenía con Dios y del propósito por el cual Él había venido al mundo. Entonces, cuando el Señor Jesús les contesta: ¿por qué me buscaban? ¿Qué no sabían que los negocios de mi Padre me era necesario estar? ¿Había aquí algo de rebeldía en el Señor Jesús? Realmente no. No, dice la palabra de Dios que después de eso regresó con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Era un muchacho obediente. Y esto es todo, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la niñez y de la juventud del Señor Jesús. ¿Hay preguntas, comentarios? Vamos tratando de ir a grandes rasgos con todo esto, de pasar rápido por las Escrituras para tratar de avanzar. Entonces, lo siguiente que encontramos acerca del Señor, ya han pasado alrededor de 18 años. El Señor Jesús tiene alrededor de 30 años cuando se manifiesta al mundo, cuando realmente comienza su ministerio.
Es posible que José haya muerto durante la juventud de Jesús, pues ya no se menciona en ninguna parte al inicio del ministerio de Jesús, ya no se menciona a José en ninguna parte. Entonces, cuando el padre moría, era la tradición que el hijo primogénito, que el hijo mayor, era el encargado de sostener a su familia. Entonces, durante este tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero el Señor Jesús se cree que había estado él trabajando para mantener a su madre y a sus medios hermanos. Vamos a Mateo capítulo 3. Hay pocos eventos que se relacionan o que se mencionan en los 4 evangelios. Dijimos que los evangelios sinópticos normalmente mencionan más eventos iguales. Este evento, la venida de Juan el Bautista es tan importante que se menciona en los 4 evangelios, pero vamos a mirar lo que dice en Mateo capítulo 3. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Dónde había crecido Juan el Bautista? ¿Dónde se había desarrollado? En el desierto. Realmente Juan el Bautista tenía sangre de sacerdote. Su padre había estado ministrando al Señor en el templo cuando el ángel le aparece y le dice que va a tener un hijo. Sin embargo, Juan el Bautista, aunque podía haber sido instruido de esa manera y haber buscado el ser un sacerdote, él se había criado solo en el desierto y había estado en comunión con Dios todo este tiempo. Entonces dice que vino predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Entonces venía todo el pueblo al desierto. Se corrió la noticia de que había aparecido un profeta en el desierto predicando. ¿Cuánto tiempo hace que no había profetas en la tierra de Israel? Malaquías había sido el último profeta 400 años antes. Entonces es una noticia muy importante. Hay un profeta predicando la palabra de Dios. Y toda la gente venía al desierto a escuchar a este predicador. Y este hombre, a manera de los profetas antiguos, venía vestido de una manera humilde. Dice que su ropa era de pieles y tampoco comía comida muy exuberante. Él comía langostas y miel silvestre, que era un alimento, podemos decir, barato y que él casi podía conseguir él mismo en el desierto. Entonces miramos a un hombre que ha dedicado su vida a buscar a Dios, y después de que ha pasado 30 años en comunión con Dios, preparándose en el desierto, ahora sale a predicar, a cumplir el ministerio que Dios le ha dado. Y qué maravilloso es, hermanos, cuando el hombre de Dios pasa más de su tiempo buscando a Dios, preparándose, en lugar de buscar ser visto por los hombres. ¿Cuántos hombres hay en este tiempo que buscan ser visto de personas
en lugar de pasar su tiempo buscando a Dios y entonces sí permitir que Dios haga lo que Dios tiene que hacer. Él no buscaba lo material tampoco. Él no buscaba enriquecerse. Él no buscaba la vanagloria o que lo admiraran. No. Él vivía en humildad y lo importante para él era predicar la palabra de Dios. El mensaje de Juan el Bautista dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando habla de que el reino de los cielos se ha acercado, realmente se está refiriendo al Mesías. El rey del reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse. Dice la palabra de Dios que este era el cumplimiento de la voz del que clama en el desierto, como había dicho Isaías: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En aquel tiempo, cuando venía un rey a visitar alguna comarca, algún lugar, venía alguien antes que él y preparaba el camino. Preparaba para que no hubiera baches. Preparaba para que el camino estuviera en la mejor condición posible, porque el rey había de pasar por aquí. Era importante que antes que viniera el Mesías, viniera este hombre a preparar el camino del Señor, advirtiéndoles, preparándolos, porque el Mesías estaba cerca. El reino de los cielos se había acercado. Y esa era su predicación: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Eso lo hemos estudiado en las clases que hemos estado teniendo. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Arrepentimiento. El nacer de nuevo es consecuencia del arrepentimiento, pero realmente el hermano Corona me parece que dijo cambio de rumbo. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Entonces, miramos que venían diferentes personas a donde estaba Juan el Bautista y algunos venían por curiosidad a escuchar solamente, pero querían seguir viviendo de la misma manera. Y cuando él les dice arrepiéntanse, lo que está diciendo es tiempo de que cambien su forma de vivir. Allá en Lucas encontramos que a los publicanos les dice: ustedes ya no roben más. A los soldados le dice: ustedes ya no extorsionen. Tienen que cambiar su forma de vivir. ¿Por qué? Porque únicamente cuando el hombre cambia su forma de vivir puede demostrar que verdaderamente ha tenido un encuentro con la palabra de Dios que es real. Porque cuando Dios viene a la vida de la persona, las cosas cambian. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No se trata de decir soy cristiano, se trata de vivir como cristiano. Que nuestra vida, hermano, realmente refleje que verdaderamente somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, dejando atrás las cosas que no agradan a Dios y viviendo una vida diferente, una vida que ahora agrada a Dios. Y eso era lo que Juan el Bautista les demandaba: arrepiéntanse. En el verso 6 dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El bautismo, hermanos, era una forma que los judíos tenían para ser prosélitos. El bautismo se acostumbraba para aquellos que eran gentiles y querían hacerse judíos, pues los bautizaban. Era una forma de convertir a las personas al judaísmo. Era una señal física de que ellos estaban cambiando su religión. Entonces era muy simbólico que Juan el Bautista viniera bautizando a los mismos judíos. Y esto significaba que ellos estaban decidiendo cambiar su forma de vivir. Y dice que ellos venían y confesaban sus pecados cuando eran bautizados por Juan. Y los religiosos cuando venían, pues ellos eran religiosos, realmente no pensaban cambiar su forma de vivir. Por eso es que Juan el Bautista les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Su mensaje no era un mensaje tierno, era un mensaje difícil. Los confrontaba realmente. Tal vez aquellos hombres tenían un corazón endurecido. Por eso es que necesitaban una palabra fuerte, dura, para que ellos pudieran entender. Les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál era la razón por la cual los judíos se sentían tan confiados? Ellos decían, pues nosotros somos hijos de Abraham, es lo que ellos siempre pensaban. Al ser hijos de Abraham, ellos pensaban que al ser judíos, que al ser descendientes de Abraham, automáticamente tenían la salvación. Y Juan el Bautista le dice, eso no es lo importante, porque Dios puede incluso levantar hijos a Abraham de las piedras. Hemos hablado de que el pueblo de Israel era muy nacionalista. Ellos se consideraban a sí mismos pueblos de Dios y todos los demás eran ciudadanos de segundo tipo. Incluso algunos rabíes enseñaban que los gentiles habían sido creados solamente para combustible del infierno, porque todos se van a quemar. Es la única razón para la que existen, para que arda más el infierno. ¿Qué pensamiento de ellos? Y mire lo que les dice Juan el Bautista, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces todo árbol, los gentiles, no, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y el hacha está lista, preparada para cortar todo árbol, y todo árbol va a ser juzgado, y el que no dé buen fruto va a ser echado en el lago de fuego. Entonces, aquí miramos que hace una referencia al juicio de Dios que ha de venir. El verso 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Dice Juan el Bautista, detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Aquí dice que no puedo usar su calzado, no soy digno yo de llevar su calzado. En otra parte dice que no soy digno de desatar las correas de su calzado. El calzado, hermanos, podemos decir que era importante. Usted se recuerda cuando Moisés viene a donde está la zarza ardiendo. ¿Qué le dice el Señor? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo.
Y realmente aquel que estaba hablando en medio de la zarza era Dios, y ahora el que venía era Dios encarnado. Y así como Moisés no era digno de estar en la presencia del Dios Todopoderoso, Juan el Bautista reconoce que él no es digno de él, no es digno de Jesús. Y dice, yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El bautismo con el Espíritu Santo, pues miramos que después viene su cumplimiento allá en Hechos capítulo 2, donde la iglesia es bautizada con el Espíritu Santo por primera vez. Y luego miramos que en nuestro tiempo todavía hay bautismos con el Espíritu Santo. Tristemente ya no acontecen tanto como hace unos años atrás. Tristemente la iglesia cristiana ya no enfatiza tanto esa experiencia, pero es un regalo de parte de Dios que nosotros deberíamos de buscar. Y yo les invito, hermanos, si hay alguno de nosotros que no tiene esa experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, deberíamos de buscarlo. Ahora, dice, con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es fuego? Tradicionalmente, los bautizados con el Espíritu Santo, los pentecostales, los miramos que brincan y saltan y corren y hacen muchas cosas. Y a veces los miramos y decimos, ese hombre está en fuego, pensando que eso es el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Hay un predicador, Jack Smith, dice, a mí no me impresiona tanto cuánto brincas o qué tan alto saltas, me impresiona más qué tan derecho caminas después de haber aterrizado otra vez. Realmente cuando dice bautizado con Espíritu Santo y fuego, el fuego no se refiere a ese fuego que arde y que te emociona y que te hace hacer cosas, sino el fuego es un fuego que purifica, que limpia, que santifica. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en la vida del hombre, te limpia, te purifica. Y miramos como dice aquí, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano y limpiará su era. Ahí estamos hablando de limpieza. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. ¿Qué es lo que hace el fuego? Quema lo que no sirve. Quita lo que no funciona. El fuego purifica, el fuego limpia. Entonces es mejor dejar que Dios nos limpie ahora con su Espíritu Santo, nos purifique ahora con el fuego de su Espíritu Santo, porque un día Él va a juzgar a aquellos que no son de Él. Dice, su aventador está en su mano. ¿Qué es el aventador? Es un tipo de pala grande que usaban ellos para aventar el trigo. Se ponían en un lugar donde había aire que venía y entonces ahí aventaban el trigo. Y cuando aventaban el trigo, el viento se llevaba la paja y el trigo caía al suelo. Entonces seguían aventando hasta que el trigo estaba limpio y toda la paja se había ido. Había otro montón de paja allá, entonces lo que hacían ellos, juntaban la paja y la quemaban en el fuego porque la paja no servía para nada. Y eso es lo que Juan el Bautista está hablando aquí y dice que esa paja será quemada en fuego que nunca se apagará. ¿Hablando de qué? Del destino de aquellos que no son trigo, de aquellos que no decidan en su vida servir al Señor. El verso 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces viene Jesús, y allá en Juan nos dice que cuando Juan el Bautista miró a Jesús y lo introduce por primera vez al mundo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué impresionante que la primera vez que se presenta a Jesús, se presenta en referencia a su muerte. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Hablando de qué? Del sacrificio que el Señor Jesús estaba por realizar. Porque para eso vino. ¿Para qué vino? ¿Para qué se encarnó el Hijo de Dios? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y de qué manera lo salva? En la cruz del Calvario, en el sacrificio que Él realiza cuando Él muere en nuestro lugar. Y entonces Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y el Señor le dice que es necesario así para cumplir toda justicia. El bautismo representaba una nueva vida, y en el Señor Jesús simbolizaba que ahora comenzaba su etapa de ministerio. Había llegado el tiempo de haber estado atendiendo cosas terrenales había pasado. Era el tiempo de ahora cumplir el propósito, el ministerio por el cual Él había venido al mundo. Ese bautismo en el Señor Jesús también simbolizaba un acto de dedicación a Dios. Se estaba dedicando, se estaba entregando por completo a la voluntad de Dios. Y no era una dedicación así nomás, no era solamente Jesús dedicándose a Dios, sino que miramos la aceptación de Dios cuando dice la palabra de Dios que cuando sale del agua, entonces desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre de él, y entonces se oye una voz desde los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y este es un pasaje hermoso para todos aquellos que creemos en el Dios Trino, en la Trinidad. Aquellos que no son trinitarios tienen dificultad para explicar este pasaje, porque el Señor, se manifestaron ahí las tres personas de la Trinidad. El Señor Jesucristo claramente es visible cuando es bautizado y sale del agua. El Espíritu Santo se manifiesta de una manera clara cuando desciende en forma de paloma. Y el Padre se manifiesta de una manera clara cuando habla con una voz audible desde los cielos. ¿Cómo desciende el Espíritu Santo? De una forma tan hermosa, tan maravillosa como una paloma. Cuando el Espíritu Santo de Dios está presente, las cosas cambian. La primera vez que encontramos al Espíritu Santo es allá en Génesis capítulo 1. En el verso 2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Génesis 1, 2 dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había desesperanza en el mundo. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Parecía que era un desastre todo. Dice: pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Los rabinos judíos
interpretan ese pasaje que el Espíritu de Dios se movía en forma de paloma, de una manera tierna, de una manera tan hermosa, tan sencilla sobre la faz de las aguas. Y como el Espíritu de Dios está presente allí, las cosas cambian. Y entonces dice Dios, sea la luz. Y en ese momento fue la luz y las cosas comenzaron a cambiar. Que el Espíritu Santo, hermanos, es tan hermoso, tan maravilloso, tan tierno. Y cuando Él está presente, las cosas van a cambiar en nuestra vida. Por eso no debemos de contristar al Espíritu Santo, sino darle lugar para que Él venga a posar en nuestro corazón. Y luego miramos que Dios Padre habla desde el cielo. Y luego dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En la palabra de Dios, en los evangelios, encontramos tres eventos en los cuales el Señor Dios Padre habla desde el cielo. Y en los 3 eventos habla en referencia al Señor Jesús de que Él tiene complacencia en su Hijo amado. Y qué maravilloso, cuando no hay ninguno que pudo agradar a Dios, viene este Hijo de Dios encarnado que viene a complacer los deseos, los designios, la voluntad de Dios. Y por cuanto Él pudo cumplir todas estas cosas, Él es el único que puede ser nuestro Salvador, porque Él vino a satisfacer las demandas de Dios Padre. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Un acto de dedicación a Dios y vemos que es aceptado por Dios. Entramos a Mateo capítulo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dios tenía el propósito de que Jesús fuera tentado por el diablo. ¿Por qué? El Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo se quedó allí en la persona del Señor Jesús. Ahora el Espíritu Santo lo dirige y lo lleva al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Hermanos, nosotros en todo tiempo vamos a enfrentar pruebas, tentaciones, y todo esto viene a ser una oportunidad para nosotros crecer. ¿Para qué son las pruebas? Para que nosotros vayamos creciendo. Si no hubiera prueba, no podía manifestarse verdaderamente quiénes somos. Y entonces el Señor Jesús va al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Los que saben de estas cosas dicen que una persona que está ayunando alrededor del 5.º día pierde el apetito. O tiene hambre, pero ya no es un apetito tan fuerte como al principio. De tal forma que una persona tomando agua puede ayunar por varios días. Pero dicen los que estudian estas cosas que alrededor del día 40 viene otra vez un hambre fuerte. Pero que esa es como la última oportunidad. Si la persona no come en ese tiempo es porque está a punto de morir. Y dice la palabra de Dios, y después de haber ayunado 40 días tuvo hambre. ¿Qué quiere decir esto? Estaba entregando su vida en este ayuno. Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Realmente el diablo sabía que Jesús era el Hijo de Dios? En alguna versión puede decir, puesto que eres el Hijo de Dios. Pues eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan.
Y alguien dijo, y el Señor tenía todo el poder para convertir las piedras en pan. Y podía haber convertido al diablo en un gran salchichón. Pero, ¿qué habría pasado? ¿Qué habría pasado si el Señor hubiera utilizado su poder divino para convertir las piedras en pan? Entonces no habría vencido la tentación como hombre. Habría fracasado como hombre al utilizar su poder divino para poder cumplir lo que como hombre debía haber cumplido. Entonces no lo hizo. Le dice al diablo, no escrito, mire lo que le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se puso a argumentar otra cosa? No, la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo dice, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo le lleva a la parte más alta del templo. En el templo, hermanos, siempre hay gente, siempre hay personas. Y entonces le pone en la parte más alta del templo y le dice, si eres hijo de Dios, pues lánzate al vacío, que al cabo Dios va a mandar a sus ángeles para que te protejan. ¿Qué hubiera pasado? Habría sido una exhibición de soberbia, de orgullo. Vean todos, yo soy el Hijo de Dios. Quería que el orgullo tomara parte en el corazón del Señor Jesús. Que al cabo no pasa nada, dice el diablo. Dios va a mandar a sus ángeles para que te protejan, para que te cuiden. Y el Señor le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Allá en Marcos capítulo 16, hermanos, encontramos un pasaje que dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos. Y luego también dice por ahí, y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Tomarán en las manos serpientes y no les dañarán. En nuestro tiempo, hermanos, hay iglesias donde la congregación juega con serpientes. El predicador está predicando y está jugando con una serpiente venenosa a la misma vez. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tomarán en las manos serpientes y no les dañarán. Y acontece a veces donde la serpiente venenosa pica al predicador, muerde al predicador o muerde a los hermanos de la congregación y mueren. ¿Por qué? ¿Qué no dice la palabra de Dios? Que tomarán en las manos serpientes y no les dañarán. ¿Pero qué están haciendo? Están poniendo a prueba a Dios. Están jugando con el peligro. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué están tratando de comprobar? Dice la palabra de Dios, no tentarás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Si Él dice, nosotros obedecemos, pero no vamos nosotros a arriesgarnos nomás por una cosa de orgullo. Allá en el libro de los Hechos encontramos, sin embargo, un relato donde el apóstol Pablo dice que había naufragado y luego llegó a una isla y luego ahí empezaron a juntar leña, a hacer una fogata porque tenían frío, y cuando estaban con la leña por ahí, dice que una serpiente venenosa se prendió de la mano del apóstol Pablo. Y la gente decía, este hombre realmente es malvado. ¿Qué hombre, después de escapar de un naufragio, todavía la justicia divina no le permite vivir y hace que una serpiente venenosa le muerda? Pero dice que el apóstol Pablo solamente
sacudió la serpiente en el fuego y la serpiente cayó y él quedó tan tranquilo como nada. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero nosotros no vamos a tentar a Dios. Y esa escritura, hermanos, se encuentra allá en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, donde dice que no debemos de someter, que no debemos de tentar a Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Le lleva al monte más alto y le dice: mira, todos los reinos del mundo, todos te los daré. ¿A qué había venido Jesús? A recuperar lo que se había perdido cuando el hombre pecó. Dios le había dado la autoridad al hombre de todos los reinos y de todas las cosas originalmente, pero cuando el hombre pecó se sometió al diablo y ahora el diablo tiene potestad, tiene autoridad. Todos son pecadores, todos los hombres son pecadores, todos los reyes son pecadores y todos los gobiernos son pecadores y todos están sometidos a la voluntad del diablo. Y luego le dice el diablo al Señor Jesús: no tienes que sufrir ni hacer otras cosas. Esos reinos son míos. Solamente yo te los puedo dar, todos los reinos. Solamente hay una pequeña cosa, que tienes que postrarte, adorarme y yo te lo voy a dar todo. Un camino fácil, una ruta fácil, pero ¿qué habría acontecido? Que el Señor Jesús se hubiera sometido al diablo. Y entonces el diablo seguiría en control de todo. Le dice el Señor: no, vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente a Dios podemos adorar, solamente a Él podemos servir. ¿Y cuál es la mejor herramienta en todas las cosas, en medio de la tentación? La palabra de Dios. Escrito está, escrito está. ¿Algún comentario, hermano? Permita que llegue el micrófono, hermano. Yo quería preguntar, ¿por qué siendo que Satanás sabe que él era Dios, sabiendo que todo es de él, por qué se le ofrecía? ¿Por qué le ofrecía todo siendo que ya era de él? Originalmente, cuando Dios creó al hombre, le dijo: tú vas a enseñorear, tú vas a gobernar sobre todas las cosas. Eso lo miramos allá en Génesis, en el capítulo 3, cuando Dios crea al hombre. Pero cuando el hombre peca, entonces todo eso, el hombre viene a someterse bajo la voluntad, bajo el señorío del diablo. El diablo viene a gobernar. Y entonces, de una manera legal, hermano, de una manera legal, los reinos realmente le pertenecían al diablo. Usted mira ahorita nuestro tiempo. Usted mira la maldad que hay, usted mira las leyes que están pasando en nuestros países y en todo el mundo. ¿Quién está gobernando realmente? ¿Realmente está gobernando Dios o está gobernando el diablo? Realmente el carácter, el corazón, la mente de los hombres están sometidos al diablo, y eso dice la palabra de Dios, que el diablo gobierna sobre todas estas cosas. Cuando Jesús vino, Él vino a destruir el imperio que el diablo tenía sobre todas las cosas. Ahorita todavía no miramos a Dios gobernando sobre todo.
porque todavía no es el tiempo cuando Dios va a juzgar. Ahorita legalmente ya todo le pertenece a Cristo, solamente que Él todavía no viene a recuperar, a reclamar lo que a Él le pertenece. Pero un día Él viene otra vez, Él va a juzgar a todos los moradores de la tierra y Él va a reinar sobre la humanidad para siempre. Legalmente le pertenecía al diablo, aunque Él es el creador de todo, pero los reinos, es más, nuestra vida, la vida de la humanidad le pertenecía al diablo porque nos habíamos sometido a Él. Ahora Cristo vino, nos compró con su sangre y ahora nosotros, si recibimos a Cristo, legalmente le pertenecemos a Él y ahora Él es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey. ¿Algún comentario, hermanos? ¿No? El hermano Mario. Para continuar con la respuesta que le dimos al hermano, yo pienso que cuando Dios les mandó que no comieran del fruto del bien y del mal, en realidad estaban teniendo una buena relación con Dios y todo le pertenecía a Él y tenía todo el control sobre todas las cosas. Y todo se lo entregó al hombre. Pero dijo, pero cuando comas del fruto del bien y del mal, ciertamente morirás. Y esa fue la muerte, la separación de Dios, que ya no le pertenecíamos más a Dios, sino que le pertenecíamos al diablo. Ahora, por cuanto por Adán el hombre fue expulsado de la presencia de Dios, asimismo por Jesucristo, ahora somos propiedad de Dios, hijos, herederos y coherederos por la gracia de Dios. Amén. Gracias, hermano. ¿Algún otro comentario? Si no, hermanos, pues el tiempo ha pasado realmente. ¿O hay algún comentario más? ¿No? Bueno, entonces, hermano Corona, ¿algo tiene para agregar? Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie en esta hora. Vamos a